Mi exposición va a ser, voy a explicar algunos conceptos, pero además describirlos, como es esto de lo transgeneracional, y entregar un ejemplo de cómo se traduce en el cotidiano de una vida familiar o en la historia de una vida familiar. ¿Ok? ¿Y cómo? Allá. Ahí está. Hay que hacer un poco de historia en el contexto de las magnitudes, digamos, ¿no? No tenemos cuantificación del número de afectados. Habría que recordar que el cono en Sudamérica fue afectado por distintas dictaduras desde los mediados de los años 60 hasta inclusive el año 1985, ¿no? Casi todas terminan entre el 85 y el 76. Brasil tuvo una dictadura militar feroz entre el 64 y el 67. Aún así, ese modo de instalarse con régimen autoritario continuó desde el 67 al 85. Hicieron como lo hicieron acá en Chile, ¿no? Hicieron una constitución, y esa constitución implicaba que en el ejercicio de la votación por algún presidente no era de consulta popular, era un acuerdo entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en un bipartidismo, ¿no? Muy parecido a lo que ocurrió, ¿no? En nuestro país durante muchos años con la derecha instalada y la concertación instalada, ¿no? Ahí ellos acordaban quién era el presidente, y si uno busca en la historia brasileña, curiosamente casi todos los presidentes que se eligieron del 67 hasta el 85 eran o tenían pasado militar. Ecuador sufrió también una dictadura entre el año 63 y 66, pero a Ecuador lo caracteriza además una serie de asonadas militares que han tenido en su historia, digamos, hasta en los últimos años nosotros hemos sido testigos de cómo en Ecuador los militares siguen siendo un poder de facto en el espacio político y social de ese país, digamos. Tenemos a Perú con una dictadura que se da entre 1968 y 1975, que tenía una característica muy particular: era la única dictadura en Sudamérica que sus aliados eran Cuba, Unión Soviética, Rumania, digamos, ¿no? Uruguay entre el 73 y 1985, y Argentina entre 1976 y 1983. Bueno, y nosotros desde 1973 hasta finales de los 80 y posterior, ¿no? Entonces, en términos en nuestro país, en términos de magnitudes, no tenemos datos a ciencia cierta respecto de cuál es la cantidad de personas que han sido afectadas por el proceso de la dictadura. Las cifras que dan las instituciones no gubernamentales hablan de 800.000 personas que fueron afectadas directamente. Podríamos hablar de 800.000 familias, ¿no? Personas que fueron exiliadas, relegadas, que fueron sometidas a tortura, prisión política, familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, etcétera, etcétera, etcétera. En el año 80, con la gran crisis económica, se hablan de otras cantidades de personas que tuvieron que salir de nuestro país por exilio económico, ¿no? 500.000 exiliados, principalmente que viajaron hacia Europa, lo mismo que ocurre hoy en día en Sudamérica o en Latinoamérica, o hacia Estados Unidos, pasando por México, por Centroamérica, o hacia Chile, digamos, con lo que fue ocurriendo y ocurrió en Venezuela. Ahora, ¿qué es lo importante del cómo se instala esto, ¿no? La represión política implica, no es algo azaroso, sino que implicó
el estudio y la planificación concreta y directa de la violencia como una estrategia de control social, ¿no? Eh, Hay psicólogos, psiquiatras que trabajaron en los servicios de seguridad, particularmente en aquellos servicios que tenían que ver con DINACOS, con la Dirección Nacional de Comunicaciones. Hay al menos 4 o 5 psicólogos, por ejemplo, que fueron sancionados por el Colegio de Psicólogos y que participaron directamente de esta estrategia de control social, ¿no? Que tiene como propósito instalar el temor, el miedo y el amedrentamiento colectivo. Los que, yo tengo 60 años, 61, perdón, pero quienes íbamos al colegio, en la secundaria, por ejemplo, yo estudié en el liceo de aplicación, siempre cuento esta anécdota, siempre mis padres me decían, cuidado con lo que hables, cuidado con lo que digas, cuidado con quién te juntas, ¿no? Y esa instalación del miedo y del temor eh, se produce de manera global en nuestro país, ¿no? Eso va quedando, ¿no? Los temores, los miedos, esto de distanciarse de aquello que produce incertidumbre, ¿no? Perdimos la certeza. Eh, eh, por lo tanto, este impacto del terrorismo de Estado queda impregnado en toda la sociedad, ¿no? Desde lo más individual hasta lo más colectivo. Perdimos las juntas de vecinos, perdimos los clubes deportivos, perdimos los espacios sociales donde nos reuníamos, donde nos juntábamos. El toque de queda fue permanente hasta mediados de los años 80, desde el 73 hasta adelante, digamos, ¿no? Ahí hay algunos grupos musicales, como Senté con los Extremos, que lo describe de manera tan poética, una cosa que es tan terrible, ¿no? Que era la pérdida de la noche, donde se cerraron, obviamente, espacios de recreación que tenían la bohemia chilena, la bohemia de Santiago, la bohemia del Paraíso, con persecuciones, digamos, respecto de estos artistas que participaban en esos lugares, ¿no? Eh, lo que se ha visto es que este modo y esta intención va a provocar en las poblaciones una visión más negativa de uno mismo, como construcción de identidad, ¿no? Como sentirse menoscabado, ¿no? Eh, y también una visión y una percepción más negativa del mundo del futuro. Eh, es una etapa y una época donde se producen rupturas familiares importantes, donde se destruye el tejido social, ¿no? Tejido social que a propósito de la construcción de la unidad popular costó tantas décadas, digamos, se formó durante tantas décadas, ¿no? Desde el principio del siglo pasado, pasando por las mutualidades en Valparaíso, pasando por los gremios, la organización del ciudadano común en sus lugares de origen, esto de sentirse partícipe de algo, era una cuestión que era eh, intolerable, digamos, para ciertos grupos de poder que existían en nuestro país. Eh, Esto de sentirse compañeros, ¿no? De sentir, de tener el sentido de pertenencia, ¿no? De ser trabajadores. Hoy día hablan de colaboradores, ¿no? Y cambian esos conceptos, digamos, y le ponen unos nuevos era como lo decía Pinochet alguna vez, él iba a sacar la palabra obrero del vocabulario de nuestro país, digamos, no iba a existir. Eso fue implicándose a nivel individual y a nivel social en nuestro país. Hay una serie de cuestiones que soterradamente se instalaron y que a partir de eso nos hicieron a nosotros percibir el mundo de una manera eh, distinta, diferente, ¿no? Temerosa. Eh, Eso es lo que
lo que podríamos hablar de lo que es el trauma. El trauma es un daño, es una herida, es un impacto, ¿no? Que llega a la vida de nosotros cuando hemos sido afectados, ¿no? Por muchos años el concepto del trauma se asoció más bien a una vivencia individual, personal, por lo tanto, ¿quién la resolvía? Y cómo se resolvía era el sujeto, y si el sujeto no era capaz de salir de de ese dolor, de esa herida, era una responsabilidad de él, ¿no? El trauma tiene impacto físico e impactos emocionales. Con el tiempo y a propósito de estudios que se hicieron en Chile, ¿no? Se empezó a hablar de un concepto que se llama traumatización extrema. Y se define como las personas dañadas en su sí mismos, ¿no? Y este daño forma parte de la sociedad que construyó su orden en él. Es decir, la traumatización extrema es un concepto que tiene que ver y que está causado por un organismo del Estado, ¿no? En donde el impacto de esta violencia se utiliza como un instrumento para poder controlar, ¿no? Es el Estado el que administra, es el Estado el que define las relaciones de poder. No es un hecho puntual, como puede ser un terremoto, como puede ser haber sido testigo de un accidente, como puede ser un hecho causal que a todos nos puede impactar y que nos produce un alto estrés. La traumatización extrema tiene un origen y ese origen tiene que ver con un Estado, ¿no?, que tuvo como objetivo provocar ese daño en la población. Y posteriormente se habla desde hace unos 30 años atrás del trauma psicosocial. El trauma psicosocial es un concepto acuñado por un psicólogo, sacerdote jesuita, que se llama Ignacio Martín Baró, que fue asesinado por los militares en El Salvador en el año 89. Recojo eso del año 89 porque él en el año 89 estuvo en nuestro país, ¿no?, participando en una serie de exposiciones respecto del tema de la guerra civil que cruzaba a El Salvador, ¿no? Eh, y Ignacio Martín Baró plantea que el trauma psicosocial y que el origen del trauma psicosocial, la pérdida, el dolor que nosotros sentimos, la herida, está instalado no por conflictos intrapsíquicos, no por conflictos individuales, sino que está instalado porque hay una relación dialéctica entre el sujeto y la sociedad. Es decir, hay una acción directa por parte del Estado de provocar, ¿no?, esto que nosotros llamamos trauma psicosocial. Es un trauma histórico, digamos, ¿no? Hay un grupo contra otro grupo, ¿no? Y ese otro grupo intenta imponerse desde el poder, y para imponerse desde el poder se instala desde la violencia. Entonces, cuando uno habla de trauma psicosocial, va entendiendo que lo traumático, lo doloroso, lo que nosotros sentimos como herida, no tiene que ver única y exclusivamente con nosotros como sujetos individuales, sino que eso está contextualizado en una política de Estado, digamos. Hay un Estado, hay un grupo, ¿no?, de personas que lo que busca es traumatizarnos, ¿no?, a través de, como les decía, la violencia y las relaciones de poder. El trauma o el dolor perturba en toda su conformación biopsicosocial, es decir, nos afecta en todos sus ámbitos, ¿no? Nos afecta en lo corporal, en lo psicológico, en nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones interpersonales, ¿no? El trauma individual es al mismo tiempo también un trauma social. Y hay dos conceptos importantes que hay que esclarecer. Por un lado, la transgeneracionalidad, y por otro lado, la intergeneracionalidad. Lo transgeneracional tiene que ver, por un lado, con los que nos anteceden, es decir, si yo soy el que sufrí una situación de trauma, los que me anteceden son mis padres y mis abuelos,
y también tienen que ver con los que nos preceden, es decir, con mis hijos, con mis nietos, con los bisnietos. Y lo intergeneracional tiene que ver con los que están cercanos a mí, ¿no? Mis hermanos, mis primos, mis amigos, mis compañeros de universidad, mis compañeros de trabajo. Lo que se ha visto que mientras más lejano es la relación intergeneracional, el impacto es menor. Mientras más cercano, el impacto es mayor. Por eso que yo tengo una anécdota al respecto. Yo me acuerdo que había un vecino que cada cierto tiempo le iban a buscar los milicos. Entonces, no sé por qué se me vino ese recuerdo ahora, pero era como, estábamos jugando a la pelota en nuestra población, en nuestra calle, entonces llegaba un jeep de milicos, sacaban a este vecino que obviamente pedía que no se lo llevara, y como que todos nos quedábamos parados, mirábamos, los vecinos todos miraban, y de repente se iba el jeep, y nosotros seguíamos nuestras vidas, ¿no? Era como si lo que ocurrió no hubiese ocurrido. Pero eso tiene impacto en nosotros porque eso hace que intergeneracionalmente nosotros privaticemos el dolor o la herida como algo íntimo, no como algo compartido con otros. Hay una frase muy bonita que dice un poco qué es lo que es transmitir, qué es lo que nosotros entregamos a las generaciones que nos devienen, ¿no? Y transmitir es dejar huella, es inscribirnos en la corriente de la vida sin saberlo, sin pretenderlo, para que otros la vuelvan a transmitir de otra manera y a su manera, ¿no? Nosotros entregamos una serie de modos de relacionarnos, ¿no? De vincularnos, dinámicas relacionales que hacen que las generaciones que devienen de nosotros la resuelvan de un modo o de otro. Es importante señalar que hay una secuencia traumática en nuestra historia, ¿no? Y se habla de etapas de la traumatización política. Esto es un concepto de un psicólogo holandés, Betterheim, y que fue en nuestro país acuñado por David Becker, Lalisa Lira y otros psicólogos que trabajaron durante muchos años en tiempos de la dictadura. Y ellos hablan de que hay tres secuencias traumáticas importantes en nuestra historia. La primera secuencia traumática que vivimos, ¿no? Es el 11 de septiembre, a partir del golpe, ¿no? Que desde el golpe hasta el momento o la situación represiva que uno directamente vivió. La segunda secuencia traumática es una situación de represión específica, no sé, detención, cárcel, exilio, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa segunda secuencia traumática finaliza con el régimen dictatorial. Y hay una tercera secuencia traumática que comienza al terminar la dictadura y se desconoce aún su término. Y se desconoce aún su término porque hasta el día de hoy no tenemos respuesta respecto de situaciones tan graves como son nuestros desaparecidos, nuestros ejecutados políticos, ¿no? Las personas que vivieron situaciones de límites de prisión política. Entonces, esta última secuencia traumática todavía se está de alguna manera procesando, ¿no? Aún está instalado el negacionismo en nuestro país. ¿Qué es la transgeneracionalidad o cómo se define la transgeneracionalidad? La transgeneracionalidad es la tendencia a repetir rígidamente pautas relacionales, modos de vincularse con los otros, y que se desarrollan con posterioridad al hecho represivo entre las víctimas y aquellas personas con las cuales posee un vínculo, ¿no? Ya sea este vínculo puede ser transgeneracionalmente, es decir, que está determinado por consanguinidad, o por lazos afectivos, es decir, intergeneracionalmente, y que se refleja en la modalidad de sus relaciones interpersonales, cómo se relaciona con los otros, ¿no? Y va perpetuando así la funcionalidad del sistema. Entonces, estas son pautas rígidamente instaladas y que son y se caracterizan por
el modo en que nosotros intercambiamos o compartimos con los otros, el modo en que nosotros nos relacionamos con los otros. Para ser mucho más específico, se ha visto que al menos son 4 características que tiene la transgeneracionalidad. La primera son las interacciones radicales. En general se refiere al grado en que las personas se relacionan de forma radical, excluyendo a aquellos que no comparten su opinión. Esto de definir el mundo entre blanco y negro, de dicotomizar las relaciones, de mirar al otro distinto de uno, de no aceptar al otro por un tema de búsqueda de certezas, ¿no? Nos resulta siempre mucho más cómodo actuar desde los prejuicios que desde la posibilidad de poder compartir con un otro, ¿no? Por lo tanto, estas interacciones se vuelven radicales. Un segundo elemento es la función de protección. De alguna u otra manera, los hijos de quienes fueron afectados directamente, siendo niños, asumen roles de apoyo y protección hacia los padres y hacia los hermanos. Es lo que nosotros hemos definido en algún momento como la parentalización de las relaciones vinculares, ¿no? La salida de la madre en búsqueda del padre desaparecido implicó generalmente que el hijo mayor o la hija mayor de esta familia tuviesen que hacerse cargo del resto de los hermanos. Entonces se parentaliza las relaciones y las interacciones entre los componentes de esta familia. Por otro lado está la privatización del daño, que es esta dificultad para hablar, ¿no?, sobre la represión sufrida por el afectado. Generalmente se refieren respecto de lo que les ocurrió de manera muy vaga y general, en donde lo característico es tomar distancia emocional respecto de los hechos que le ocurrieron para evitar el dolor, ¿no? Existe una dificultad para hablar, para poner en palabras aquello que tuvieron que vivir. Se evita, por lo tanto, hablar de la represión. Generalmente las respuestas son: sí, estuve preso, no, no me pasó nada, no, otros lo pasaron peor, ¿no? Es eso con la intención de no producir en los otros dolor y de no vincularme con ese dolor que me provocó esta situación de trauma, ¿no? O de distancia emocional, en donde hay una especie, es como si relatan en tercera persona, es como si a otro le hubiese pasado, ¿no? Lo relatan en forma vaga y emocionalmente muy distanciado, muy poco comprometido, ¿no? Uno espera en los relatos que existan ciertas conexiones emocionales que tienen que ver con la pena, con la rabia, ¿no? En general, cuando se produce, estos relatos toman distancia para no tener que verse comprometidos en otras afecciones emocionales. Hay un cuarto elemento que compone lo transgeneracional y que tiene que ver con la disfunción interpersonal, que son las dificultades que las personas que han sufrido situaciones de trauma, ¿no?, y los descendientes, es la dificultad para establecer relaciones interpersonales que sean satisfactorias y seguras. Y esto se caracteriza porque en algunos casos aparece el miedo al abandono, ¿no? Que provoca además inseguridad en las relaciones interpersonales, la dificultad para relacionarse, que esta dificultad, este problema que tienen para establecer vínculos con otras personas, y la desconfianza, que es dificultad para poder confiar en otras personas. Las variables que principalmente inciden en el fenómeno son la información. Por ejemplo, se ha visto que a menor información en las generaciones posteriores, es decir, nuestros hijos, nuestros nietos, tienden a cronificar el daño. Se tiende a manifestar de manera mucho más explícita la situación de daño mientras menos información tienen. Hay una investigación que hizo
un psicólogo, José Manuel Cárdenas, hace un par de años atrás con unos españoles y, por ejemplo, encontraban que los nietos de personas que sufrieron torturas, generalmente los abuelos, con la intención de no producir en ellos algún tipo de dolor o daño, evitaban entregar mayores contenidos. Entonces, estos contenidos que no sabían los nietos, estos nietos los llenaban con fantasía. Y esta fantasía era que a veces el sufrimiento de este abuelo era mucho más implacable, más generalizado y más intenso de lo que en realidad había ocurrido. Estoy pensando, por ejemplo, en el nieto de Chanfrot, ¿no? En otra investigación es como interesante esto, ¿eh? Los nietos tienden a parecerse mucho más a sus abuelos. Eh, y estoy pensando en el nieto de Chanfrot, que es hoy día dirigente de la AS, un cabro que ha sido súper, que ha tomado y liderado una serie de acciones, digamos, respecto a lo que está ocurriendo. Sin embargo, el, la hija de Chanfrot era una mujer mucho más eh, producto de la desaparición de su padre, mucho más temerosa, mucho más miedosa, ¿no? Lo otro que se ha descubierto es que la psicoterapia incide en la elaboración de lo sucedido. Ir a psicoterapia, estar en psicoterapia, poder poner en palabras, poder conectar esas palabras de su historia, esos contenidos con las emociones que sienten, permite que la elaboración del trauma sea superada y no se transmita transgeneracionalmente. Tiene mucho que ver también el modo y las estrategias que tienen las familias para enfrentar lo sucedido, es decir, el ser familia más abierta, el ser familias más tolerantes, el ser familias menos ensimismadas, ¿no? Permite que este daño transgeneracional pueda ser resuelto de un modo más positivo. Por cierto, la personalidad, las características de personalidad que tenemos cada uno también permiten que se facilite estos procesos de trauma. Lo otro, y que tiene que ver con la memoria, la mantención de una memoria histórica y la mantención de una memoria colectiva, se ha visto que la memoria histórica, ¿no? Quizás en esto los antropólogos, los sociólogos tienen mucho más información, pero la memoria histórica, que más bien es una memoria de carácter oficial, tiene menos incidencia en la elaboración del daño que la memoria colectiva. La memoria colectiva es una memoria que nace desde los que fueron los compañeros, desde los que fueron los vecinos, desde aquellos que construyen o recrean lo que ocurrió, ¿no? Respecto a una situación determinada frente a la desaparición de algún compañero o compañera, ¿no? Esta memoria colectiva es una memoria que la construye el pueblo, la gente, las personas, ¿no? Entonces escapa a esta otra memoria más bien oficial. Si bien es cierto, la Comisión Reid y la Comisión Bali son comisiones que de alguna u otra manera pretenden o pretendieron escribir y oficializar una verdad, la memoria colectiva en el relato, no sé, de Lara González o de distintas compañeras era mucho más impactante, impactaba mucho más que esta memoria más bien oficial. Eh, llama mucho la atención que en las generaciones posteriores, por ejemplo, con relación al Estado civil, el 74% en comparación al 43%, son personas que mantienen o son solteros o no tienen vínculos o no mencionan vínculos en sus relaciones de pareja. Eh, lo que habla de que pudiese estar determinado por ciertas alteraciones en cómo establecemos los lazos afectivos. Eh, Afecta también el aislamiento, ¿no? Esta pérdida de los vínculos, esta pérdida del contacto con los otros, como nos ensimismamos, como somos familias
más retraída respecto de lo que ocurre en la contingencia, ¿no? Más aislados socialmente y no participamos de los espacios comunitarios, ¿no? Vamos perdiendo los vínculos y el contacto con los otros, vamos perdiendo la confianza en los otros, porque a partir de la experiencia que sufrimos, ¿no? Hemos perdido la confianza, ¿no? Se ha instalado en nosotros el miedo, el temor. Lo que va fortaleciendo estas lealtades familiares, generalmente son algunas de ellas se caracterizan por ser familias muy cerradas, ¿no? En donde no dan mucha posibilidad que quienes entren sean tan o muy diferentes a ellos. Se ha visto que en la segunda generación, ¿no? Hay poca adherencia a partidos políticos por temor, por miedo, pero también porque atribuyen, ¿no? La afectación de su familiar directo, ¿no? A esta participación política en donde ellos quedan como relegados a un segundo plano, ¿no? Y hay un rechazo o descontento, ¿no? Se instala este sentimiento de desesperanza, de la posibilidad de poder construir algo distinto a partir de los partidos políticos, los movimientos políticos. Um, yo quisiera mostrarle ahora un poco para, ya, un poco para contarle cómo aparece esto en la cotidianidad. Este es un caso, estamos hablando de la primera generación, tenemos la primera generación que son los padres, tenemos la segunda generación que son los hijos, tenemos la tercera generación que son los nietos y tenemos la cuarta generación que son los bisnietos. En general, nosotros entendemos, y creo que eso No es estamos viendo absolutamente... la pantalla, Juan Manuel. ¿Ah? No estamos viendo la pantalla. Ah, ¿y qué hago? Tenéis que volver a compartir. Con el mismo proceso, pero de nuevo. Ya. Espérate ahí. ¿No se ve? No todavía. Pero deja. Ahí. 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 ¿Se ve ahora? Ahí sí, perfecto. Ya. Ya. Estamos hablando de. Nosotros consideramos, y creo que es lo correcto, digamos que la primera generación está constituida, en este caso, Osvaldo, un detenido desaparecido, y su esposa está constituida por quienes estaban vivos al momento en que ocurre el hecho y el impacto traumático, ¿no? Esa sería para nosotros la primera generación. Pero en el estudio de la transgeneracionalidad, digamos, en general los autores se han puesto de acuerdo en determinar que la primera generación son la persona directamente afectada. En este caso, la primera generación, vista de este modo de ver los estudios, ¿no? Serían los padres, la segunda generación serían los hijos, Roberto y Esteban, la tercera generación serían los nietos, ¿no? Osvaldo, Marta, Ignacio, Ramona, y la cuarta generación serían los bisnietos. Cuando hablamos respecto de las relaciones emocionales en esta familia, podríamos un poco distinguir lo siguiente, digamos, ciertas características que tienen que ver con el marco de lo psicológico. Ramona habla de una relación de pareja muy cercana, de ser muy buenos amigos y de además ser una relación emocional de haber sido una pareja muy enamorada, digamos. Eh, bueno, todos entendemos que uno tiende a idealizar las relaciones, digamos, pero entendamos que era así, ¿no? Con la desaparición de Osvaldo en el año 73, Ramona tiene que salir a buscar a su marido a distintas instancias. Entonces lo que hace Ramona es fusionar, ¿no? Fusionarse con su hijo mayor, que es Roberto, y dejarlo a cargo
de su hijo menor, que es Esteban. Ahí se produce lo que les decía adelante, la parentalización de las relaciones y, la reducción del espacio social de compartir con otros, ¿no? Este hermano Roberto queda absolutamente encargado del funcionamiento de la casa. Ambos se casan, ¿no? Esteban tiene 2 matrimonios, Roberto tiene un matrimonio, pero ambos, por situaciones de violencia, terminan estas relaciones de pareja, ¿no? En los nietos se advierte algunas cosas, algo que llama la atención, que también termina su relación de pareja por relaciones de violencia, ¿no? Entonces, la primera generación en los padres, lo que aparece como antecedentes son depresión, hipertensión, cáncer y diabetes. Depresión en la madre, esta madre muere en el año 95 por un cáncer terminal, desconocido, ¿no? Raro en, la, en, la, en comparación con otras enfermedades o con otros cánceres. En la segunda generación se ve esta función de protección, ¿no? Esto que hablábamos de la priorización del daño, de no hablar del daño, ¿no? De hacerlo privado, de que otros no se enteren, por miedo, por temor, por vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Con una serie de disfunciones interpersonales, particularmente con sus relaciones de violencia intrafamiliar, ¿no? Y aquí aparece también otro elemento: depresión, violencia intrafamiliar, alcoholismo, diabetes, hipertensión, obesidad, ¿no? El hijo mayor es el que aparece con una mayor cantidad de expresiones de enfermedades físicas y de salud mental, ¿no? Su hermano, de quien él está a cargo, aparece más bien con 2 enfermedades que son la depresión y el alcoholismo. En la tercera generación, en los nietos, se vuelve a ver esto de la disfunción interpersonal, ¿no? Esta disfunción que tiene que ver el término de esta relación de pareja, producto de la violencia, y esta cosa de protección, digamos. Marta tiene un hijo, Osvaldo, y con quien tiene una relación muy fusionada, digamos, necesariamente tiene que está siempre hiperalerta a que este hijo no sea expuesto a situaciones eh, complejas, digamos, o verse en situaciones de incertidumbre. Aparece, por lo tanto, en los nietos depresión, violencia intrafamiliar, obesidad, score, drogas, alcoholismo, ¿no? Y en la cuarta generación tenemos depresión y autismo como elementos relevantes. Ahí está. Eso, si quieren preguntar, nos podemos detener en eso. La idea principal es entender que lo transgeneracional es, si uno se pone como un mapa cartesiano, ¿no? Lo transgeneracional es vertical y lo intergeneracional es horizontal, ¿no? Lo transgeneracional tiene a los que nos anteceden, que son nuestros padres, nuestros abuelos, y los que nos preceden, que son nuestros hijos, nietos, bisnietos, ¿no? Y que también se afecta a nivel intergeneracional, y que esa afectación intergeneracional va a estar determinado según el grado de vínculo afectivo que nosotros tuvimos con quienes fueron, o nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo.